¿cómo estás? Mi nombre. Mi seña. Bueno, hola, ¿cómo estás? Es lo que dije, y también dije mi nombre. Mi nombre es Edgar. Y posteriormente mi seña característica es la E de mi nombre y los lentes, que siempre ocupo lentes. Hoy les voy a explicar, como se dieron cuenta, hoy les voy a explicar sobre qué es el lenguaje de señas y para qué sirve. Ok, el lenguaje de señas es el sistema de comunicación visual que se utiliza en las personas sordas o con discapacidad auditiva para expresarse y comprender entre sí y a diferenciar lo que muchos piensan. No es una traducción en español hablado, sino un idioma completo con su propia gramática y vocabularización estructura. Ok, tenemos que entender muchas características sobre esta lengua. Es lengua, no es lenguaje, es lengua de señas mexicana. Hay muchas lenguas de señas en muchos países. Está la internacional, la estadounidense, la mexicana, que es la que nosotros los mexicanos tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque es muy importante nosotros como educadores físicos o como maestros de educación física entender que en nuestras escuelas siempre o en algunas escuelas van a haber alumnos con estas discapacidades o con estas características diferentes hacia nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Claramente la nueva escuela mexicana nos dice o nos rige que tenemos que cumplir con esas características y tenemos que ser inclusivos. Así que tenemos que entender esta lengua para que nosotros podamos explicarle al alumno las características o los juegos que vayamos a poner. Es muy importante aprenderlo, ya que es importante entender que se ocupa como una lengua y que en algún momento tenemos que hablar o comunicarnos con una persona con esta discapacidad. Esta lengua de señas se llama se abrevia la LMS, lengua de señas mexicana. Y esta la trajo el maestro y fundador Eduardo Hood. Eduardo Hood fue un maestro sordomudo francés que tenía muy buena comunicación con con ese presidente que estaba en esos entonces, que era Benito Juárez. Estos se entendían muy bien y Eduardo Hood decidió venir y hacer la primera escuela que fue en 1867. Fue cuando el presidente Benito Juárez fundó la Escuela Nacional para Sordomudos en la Ciudad de México. Hood trajo consigo el método francés de la enseñanza para personas sordas que utilizaban la lengua de señas francesa. Con el tiempo, los estudiantes y maestros mexicanos adaptaron estas señas al contexto nacional, lo que nos dio origen al lenguaje de señas mexicano, la LSM. Anteriormente les voy a explicar, les voy a dar unas palabras clave para nosotros podernos comunicar de forma fácil y sencilla con este tipo de personas con esta discapacidad o esta característica diferente. Solamente les voy a dar ¿cómo se puede decir? Les voy a decir el abecedario y les voy a dar algunas frases más importantes o más básicas para entender este lenguaje de señas. Ok, para empezar vamos a entender que este es hola, ¿cómo estás? Otra vez, hola, ¿cómo estás? Ok, si quieres responder al hola, ¿cómo estás? Es muy fácil. Tenemos que hacer la B en nuestra mano. Bien. Gracias. Se dice así. Gracias. Otra vez, gracias. Ok. Si quieres decir buenos días, es buenos con la B, días con la D. Otra vez, con la B, buenos días. Siempre tenemos que
tener una mano de apoyo y la mano en donde vamos a hacer la seña, ¿vale? Ok, ahora les voy a decir cómo se dice buenas tardes y buenas noches en lengua de señas. Buenas tardes. Otra vez. Buenas tardes. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Ahora les voy a decir cómo se dice de nada. De nada. De nada. ¿Sale? Aquí quiero argumentar un pequeño paréntesis. Siempre tienes que hablar con tu mano dominante. En este caso mi mano dominante es la izquierda o la zurda, porque con este tengo más movilidad en los dedos y en las manos, bueno, y en la mano, que en la mano derecha. Otro paréntesis o otro pequeño paréntesis, cuando estés entablando una comunicación con una persona con lenguaje de señas, tienes que entender que tu cara o tu expresión facial es muy importante, porque cuando te preguntan, hola, ¿cómo estás? No vas a hacer bien, gracias. Tenemos que entender que tenemos que tener una cara de cuando estás enojado, pues de enojado, cuando estás feliz, de feliz, cuando estás de asombro, de tristeza. Y esta persona claramente y tiene que entender tu expresión facial, porque le puedes decir, como te digo, bien, gracias, pero enojado, y va a decir, ¿cómo va a estar bien si en su cara me está diciendo que está enojado? Entonces es bien, gracias, ¿sabes? Y ahora les voy a explicar cómo se dice también. También, otra vez. Ok, ahora les voy a explicar cómo se dice igual. 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 Nosotros como educadores físicos también sabemos cómo se dice educación física. Educación física. Otra vez. Educación física. Ok, ahora les voy a explicar cómo se dice hasta mañana. Hasta mañana. Otra vez. Hasta mañana. Y ahora les voy a decir cómo se dice nos vemos en lengua de señas. Otra vez. Y ahora les voy a explicar cómo se dice descansa en lengua de señas. Ok, y ahora les voy a explicar cómo se dice cuídate. Ok, cómo se dice día y cómo se dice semana. Día, semana. Día, semana. Ok, y ahora les voy a explicar, o bueno, les voy a decir los días de la semana. Lunes, martes, miércoles. El miércoles lo puedes hacer así, si se te dificulta así. A mí se me dificulta de esta forma, entonces lo hago de esta forma. Miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, ahora les voy a explicar cómo se dice aprender en lengua de señas. Aprender. Aprender. Ok, ahora les voy a explicar o les voy a decir cómo se dice aprender y hacer. Aprender y hacer. Ok, ahora les voy a enseñar la gramática o el abecedario en lengua de señas. Ok, es la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, bueno, aquí le tengo que poner esta, la T, la U, la V, la W, la X, la Y y la Z.